tiempo de hermanos entre orientales y argentinos. Y primera pregunta, ¿quién es Carlos Páez? Carlos Páez es un tipo común, la verdad que soy un tipo común que me tocó vivir una experiencia extraordinaria. Sin duda creo que la historia de los Andes es una experiencia única, digo, a nivel histórico, digo, no hay otra experiencia de supervivencia más importante que esa, pero la gran importancia es que fue protagonizada por gente del común. Nosotros no éramos especialistas en la nieve, no éramos ningunos genios, al contrario, teníamos 18 años, yo era un malcriado, un consentido, un caprichoso, un bueno para nada, como se dice ahí, y bueno, me tocó vivir esta historia en la cual no solamente soportamos el accidente en sí, sino que después los 70 días posteriores, que es una enormidad de tiempo, 70 días son 2 meses y medio, donde tuvimos que transformarnos, evolucionar y pelearla para salir adelante. Bueno, de eso vamos a ir hablando. ¿Cómo era el antes? Usted decía un malcriado, un chico seguramente bien, con la respuesta de la casa, sin necesidades. ¿Qué implicó ese viaje? ¿Con qué expectativas se aguardaba ese viaje? Bueno, fue un viaje cargado de alegría, digo, pero fíjate a qué punto yo era malcriado que mi familia ese año fueron todos a Bariloche. Yo no pude ir a Bariloche porque agarré el auto de mi abuela y lo choqué en una pista de carreras. Entonces mamá en penitencia me dijo no puedes ir a Bariloche. Entonces pasaron 3 meses y entonces me permitió irme a Chile. El viaje a Chile era un viaje cargado de alegría, digo, no solamente por ir a conocer un país nuevo, más allá de la Argentina, que es nuestro viaje habitual, sino que el tipo de cambio nos ayudaba mucho. Eh, Tenía una cuota de aventura que era cruzar la cordillera de los Andes, que nosotros los uruguayos nunca vimos una montaña tan alta, digo, nunca vimos la nieve, o sea que para nosotros había una cuota de aventura. Y también era un viaje solos, amigos, sin nuestros padres, o sea que era un viaje, como yo digo, el viaje del destete de alguna manera. O sea que era toda alegría, el tipo de cambio además nos ayudaba muchísimo. Fíjate que yo había conseguido $70 para hacer el viaje, que me daba para alquilar un hotel, alquilar un auto, en fin, muchas cosas. Bueno, y digo, en esta película de su vida, así, resumida en estos capítulos que estamos compartiendo, o qué recuerda del hecho en sí cuando se produce la caída del avión? ¿Cómo se ve desde adentro? Bueno, del hecho en sí lo recuerdo perfectamente, no solamente que lo recuerdo, sino que además lo he tenido que contar prácticamente todos los días de mi vida. Siempre hay una persona que quiere saber del accidente, es una historia que atrapa y creo que el gran atrape de esta historia es porque fue protagonizada por gente del común, no había superhéroes en este tema. Yo lo recuerdo vívidamente el accidente, me acuerdo que veníamos por la mitad de la cordillera y uno de los militares salió de la cabina y nos dijo, señores, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un poco. Efectivamente empezó a moverse el avión, nosotros estábamos en clima totalmente de broma, nos pasábamos la pelota de rugby entre todos y de pronto un pozo de aire gigantesco que bajamos como 500 metros o 600 metros, pero nosotros con esa inconsciencia de la juventud le gritamos ¡ole! Al pozo y el avión retomó altura y volvió a caer en un segundo pozo de aire, volvimos a gritarle ¡ole! Pero la sensación ya era de miedo y el miedo se transforma en pánico y de pronto sentimos una acelerada brutal del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más brutal que te puedas imaginar, cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio y vuela a la parte delantera y cae sobre la nieve con tal suerte que recorre como 2 kilómetros sin tocar una sola roca, porque una sola roca que hubiera tocado el avión se hubiera despedazado o el fuselaje. Nosotros ahí en medio del caos ese. ¿Y a qué hora era, Carlos? Eran como las 3:30 de la tarde, una cosa así. Esa era la hora. Porque eso también en el primer panorama debe influir la situación de todavía estar con luz. Sí, lo que pasa que enseguida, no me preguntes por qué causa, pero enseguida oscureció. Digo, primero que a uno le cuesta mucho darse cuenta que es lo que le está pasando a uno. Digo, de pronto nos vimos rodeados de muertos, de desaparecidos, de heridos, perdidos en la cordillera de los Andes. A uno le cuesta darse cuenta de que a uno le pasó una cosa de esas. ¿Y a qué se abraza un ser humano en esta circunstancia límite? A encontrarse con la muerte, con la desesperación, con la soledad y con la inmensidad. Y necesariamente te abrazas a Dios. Digo, no hay otra posibilidad, digo, es lo único que hay. Es lo único que hay, es un intangible, pero nos abrazamos a Dios y créeme que sentimos la presencia de Dios. De alguna manera, Dios estaba presente en esta historia, Dios no resolvió esta historia, pero nos dio las herramientas para salir adelante. ¿Era un hombre de fe o poco le importaba?
Yo era un hombre de, como todos los católicos, de ir a misa, muchas veces ir a misa para ver una chica linda que había en misa de 11 en Montevideo, digo, de ese, esa pregunta, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios, y te imaginas un viejo de barba que anda por las nubes, pero cuando te toca vivir una historia como esta, ese Dios aparece diferente, aparece un Dios más sentido. Digo, porque el otro es un Dios pensado, un Dios que tiene discusión, pero el Dios que yo conocí en los Andes no tiene discusión porque el terreno del ciento es un terreno que no se discute. Carlos, y bueno, y una vez repuestos hasta donde se pueda mencionar como tal, ¿cómo comienza a armarse la estrategia para sobrevivir? Bueno, nosotros al principio al otro día pasaron 2 aviones 2 veces por arriba nuestro, que nosotros creímos que nos habían visto naturalmente, y comenzamos a esperar a que nos vengan a buscar. Y empezaron a pasar los minutos y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar las horas y nadie venía a buscarnos, y empezaron a pasar los días y nadie venía a buscarnos. Y así pasan 10 días de nuestra historia, donde la actitud nuestra era una actitud de espera. Pero en el 10.º día ocurre una de las noticias más duras que nosotros podíamos recibir, que nosotros realmente la convertimos en oportunidad, y fue escuchar por radio la noticia de que no nos buscan más. En ese momento, si bien fue pésima noticia, también nos hizo dar cuenta de que la historia estaba en nuestra mano, y como yo digo en mi libro, ese día nosotros dejamos de sobrevivir, pero empezamos a vivir. ¿Y cómo se las ingeniaron en esos 10 días para vivir, para subsistir? ¿De qué forma, digamos, se fueron acomodando en lo que eran los restos del avión, convivir con los muertos, enterrar de algún modo a los muertos? Inmediatamente surge una organización, quitamos los asientos adentro del avión para ganar espacio, le quitamos la tela que recubría los almohadones para taparnos, nosotros no teníamos ropa, todo el equipaje nuestro iba en la cola, la encontramos después de 1 mes y medio. Nos fuimos organizando como pudimos, tapiábamos el avión, fíjate que el avión partido al medio queda un agujero gigantesco, ahí los vientos son enormes, la altura son 4.200 metros, y como podíamos, yo te digo la verdad, me tocó volver a los Andes en condiciones mejores, y yo realmente no podía entender cómo habíamos vivido lo que vivimos, porque no podía soportar, estando a 1 grado sobre cero, recordar de que habíamos estado entre 25 y 40 bajo cero. Usted mencionaba que era gente del común, gente joven, pero indudablemente más allá de la necesidad y las ganas de vivir, se tiene que ejercer de algún modo un liderazgo. ¿Cómo se ejerce un liderazgo a partir de esta situación, esta condición, para que alguien oriente o lleve de algún modo una voz, no sé si de mando, pero indicando el camino? Mira, el primer líder de nuestra historia fue el capitán del equipo de rugby, que era el que había organizado el viaje, pero él pierde su liderazgo justamente por ello mismo, porque él se sintió muy culposo de haber organizado ese viaje, un viaje del desastre. Él muere al cabo de 16 días en la avalancha, y empieza a surgir un liderazgo que estaba basado en la gente que trabajaba. Yo una de las cosas que aprendí, que para liderar hay que trabajar. En la medida de que uno trabaja, tu palabra pesa más, porque habían algunos que se habían echado, yo les digo amablemente, los jubilados. Esa gente no lideraba. Tampoco te puedo hablar de que había un líder, habían varios líderes en distintas cosas, y fue un poco cambiante. Más que nada funcionó democráticamente y por mayoría todas las decisiones. Bueno, agua vital para sobrevivir tenían. Ustedes tienen que tomar una decisión seguramente dura, traumática, que es de buscar alimentos, y los alimentos los tuvieron que obtener en los propios muertos. Sí, te diría a propósito de esto, es bueno destacar de que mucho se habló del hambre en esta historia, pero muy poco se habló de la sed. De las cosas que nosotros más padecimos fue la sed, a pesar de estar rodeado de nieve, pero la nieve es algo que no rinde, digo, o sea, te la comes, pero te rompe la boca, o sea que había que hacer agua y derretir agua a 25 bajo cero es imposible, prácticamente. Nosotros nos la ingeniamos, inventamos hasta una máquina para hacer agua. Pero como tú decís, tuvimos que tomar una decisión. Tú le decís traumática, yo no le digo traumática porque fue una decisión que nosotros tomamos habiendo vivido un proceso de 10 días de no comer absolutamente nada, un proceso de saber de que no nos buscaban más, un proceso natural, y empieza a aflorar el instinto natural del ser humano. Fíjate que la única posibilidad que había en los Andes era esa, alimentarnos de nuestros compañeros muertos, que no fue una decisión difícil de tomar tampoco. Era al principio difícil de hablar, pero una vez hablado el tema, nos juntamos, hicimos una especie de pacto sublime y solemne de que si alguno de nosotros moría, los demás podían disponer de él.
un pacto maravilloso, digo, creo que de los pactos más sublimes que el ser humano pueda realizar. Y directamente le encomendamos a los estudiantes de medicina que se ocuparan del tema, y se ocuparon, y realmente el ser humano se acostumbra rápidamente. Resolvimos uno de los temas que teníamos que resolver. Si no hubiéramos resuelto eso, nosotros no podíamos salir de los Andes. Perdone la pregunta, digo, ¿cómo los comían? Aunque algunos suele morboso. No, pero no morboso, digo, crudo naturalmente, porque lo que pasa es que estaba la carne congelada, entonces no era una cosa, ni siquiera repugnante, ni siquiera repugnante. Cortaban la carne, la ponían en unas tiritas y bueno, y así era como funcionaba. Carlos, bueno, sigamos repasando páginas. ¿Cuándo deciden o cómo deciden organizarse para salir, para dejar el avión y buscar una alternativa de camino? Después de ese día 10, cuando supimos de que no nos buscar más, naturalmente que ahí la única opción que quedaba era salir, y salir hacia el oeste, donde había dicho el piloto que estábamos del lado de Curicó, y empieza a surgir una organización en función de la expedición. Seleccionamos a Parrado, a Canesa, a Vicentini, y empezamos todos a trabajar para ellos en una de las historias más ejemplares de trabajo en equipo, todos trabajando para ellos, para que ellos salieran adelante. Y bueno, los empezamos inclusive hasta a entrenar, y bueno, y así fue que desde ese día 10 hasta el día 70, el objetivo era esa expedición. Y se fueron organizando en el camino también, en la búsqueda, hubo por ahí contraindicaciones, ganas de volver a algunos, de desertar otros. Bueno, naturalmente, la verdad que, como yo digo, había que tener cojones para salir del fuselaje, porque el fuselaje era una especie de gallina protectora, y la verdad que estos chicos la tuvieron. Digo, realmente salir al desconocido, porque el paisaje era patético, digo, muy lindo, como montaña, nieve, cielo, pero era patético de frío, patético de incertidumbre, patético de apartarse del avión, era durísimo, y sin embargo tuvieron esas agallas para salir de ahí. ¿A usted qué responsabilidad le tocó? A mí me tocaron varias. Una de las responsabilidades que yo tenía era tapiar el avión para que no entrara frío. Yo tenía una cierta habilidad manual, quizás heredada de mi padre, de poner las piezas de tal manera que el avión quedaba bien tapiado. Esa era una. Después me tocó sacar la nieve de adentro del avión cuando vino la avalancha, que fue un trabajo enorme. Me fueron tocando distintas cosas. ¿Se hacía larga la espera? ¿Sabés qué pasa? Que cuando vos tenés la esperanza de que algo va a pasar al otro día, no era que nosotros nos caímos y alguien nos dijo tienen que esperar 70 días. Si me dicen eso, creo que me muero. Creo que la historia es que nosotros peleamos mucho en el día de hoy para que pase algo en el día de mañana. Creo que ese es el gran tema. Entonces siempre teníamos una esperanza a corto plazo. ¿Contribuyó la condición de deportistas para enfrentar esta contingencia? Yo te diría que no. Creo que más contribuyó el ser jóvenes. Digo, porque fíjate que del equipo de rugby, contra lo que la gente piensa, solamente 5 sobrevivieron. O sea que habían 11 que no eran rugbyistas. Eso contradice la idea de que gracias al equipo de rugby nosotros trabajamos en equipo y gracias al equipo salimos. Yo creo que el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Lo que te aparta de los equipos es la arrogancia, que es cuando vos salís a buscar logros personales, y que es en definitiva en lo que uno hay que trabajar. Y en la cordillera nosotros no tuvimos más remedio que ir por el camino de la humildad, porque Dios nos enseñó que era ese el camino. Cada vez que nos la creímos, Dios nos pegó un garrotazo y nos dijo, señores, es por abajo. Yo te diría que hay dos palabras que si tuviera que titular esta historia, una es la actitud y la otra es la humildad. Recuerde cómo fue ese momento del retorno, de volver a la vida, de encontrar esa luz que tanto buscaban, con el auxilio que llegaba. Bueno, primero lo escuchamos por radio, imagínate lo que fue la noticia, escuchar al embajador uruguayo que decía por radio que era oficial de que habían aparecido Fernando Parrado y Roberto Canesa. Bueno, mirá, se me eriza la piel hoy mismo. Digo, porque escuchando esos dos nombres era el final de nuestra historia, era el final de nuestro dolor, era el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas era el principio de nuestra libertad, era por lo que habíamos peleado, era el regreso a casa. Imagínate lo que nos abrazamos, lo que lloramos, lo que gritamos escuchando esa noticia. Y después, naturalmente, empezamos a esperar a que llegaran los helicópteros, que demoraron como 3 o 4 horas más,
y de pronto sentimos en ese valle, en la lejanía, donde nunca habíamos visto absolutamente nada, primero sentimos un ruido que aparece y desaparece y de pronto vuelve a aparecer y al poquito rato empiezan a aparecer los dos helicópteros divinos, yo los veía como pájaros que se aproximaban hacia nosotros. Imagínate ese momento, ese momento más sublime, era por lo que esperamos durante 70 días. Los días eran interminables. Los días eran interminables, los días eran interminables. Pero nosotros le pusimos mucha acción en los días. No era una actitud de espera, siempre estábamos haciendo algo para que el día pasara. Viven la película, ¿qué refleja, qué resume? La película, la película está razonablemente bien hecha, es muy difícil poner 70 días en 1 hora y media, es muy difícil, entonces yo creo que está básicamente bien hecha. Pues es que en el cine hay que balancear también el estado de ánimo del espectador, entonces hay que ponerle un poco de aventura, un poco de drama, un poco de todo, porque para que la cosa funcione. Pero básicamente está bien hecha. Aparte de la película se hicieron 9 documentales, digo, una de ellas maravillosa, el Discovery Channel. Se escribieron 18 libros, los dos más importantes, Viven y ahora La Sociedad de la Nieve, 2 megalibros. Después escribió Parrado su libro, yo escribí el mío, o sea que hay 5 libros oficiales. ¿Cómo manejaron esto? Digo, para que algunos no piensen que se volvió una cuestión comercial. Lo que pasa es que, digo, evidentemente que las cosas se vuelven una cuestión comercial, digo, lo piensen o no lo piensen, digo, a mí no me preocupaba, digo, de hecho, nosotros, a nosotros nos pagaron por contar una historia, esa es la realidad, y digo, y creo que tenemos el sobrado derecho de hacerlo. No me preocupa mucho si han pensado en una cuestión comercial o no, no me preocupa mucho. ¿Qué deja hoy, trasladándonos a la realidad, a la actualidad mundial y de nuestra América, esta experiencia para enfrentar crisis, crisis de otra naturaleza? Bueno, yo honestamente cuento esta historia, el año pasado di 102 conferencias a lo largo del mundo, entre España, México, Colombia, Chile. Yo no doy un mensaje, el mensaje está dado en la historia misma. Yo creo que, bueno, comparándolo con la crisis, para comparar las cosas realmente con la crisis en serio es la crisis cuando está en juego la vida. Digo, esta crisis es una crisis financiera con la cual nos privaremos de cambiar el auto, de ir de vacaciones o lo que fuera, de repente perdemos un empleo. Pero digo, yo creo que las cosas hay que relativizarlas y justipreciarlas. Creo que está bueno contar historias como esta para que la gente se dé cuenta de que crisis son otras crisis, digo, porque a veces uno se queja de cosas innecesarias. Yo mismo me quejo de cosas y tengo que recurrir a la cordillera para darme cuenta de que no tengo por qué quejarme. Digo, después de haber vivido lo que yo, suponte, me viene apagón, ahora yo digo, pucha, estoy con apagón, y digo, bueno, en la cordillera estuve 70 días sin luz. Entonces creo que las cosas, la escala de valores en los Andes se cambió y creo que que es un aprendizaje, digo, de alguna manera es una historia de la cual yo aprendí. Si la gente puede aprender de esa historia, yo soy apenas un narrador, yo no doy mensajes ni consejos. Digo, me encanta estar acá en Tres Arroyos, la cooperativa de Cascallares me invitó a compartir esta experiencia, ya la había dado por la Asociación de Cooperativas Argentinas en Iguazú. Se ve que les gustó tanto que quieren volver a vivirla con su gente, y a mí me encanta poderla compartir con gente común también. Carlos, ¿por qué en países de habla hispana? Bueno, en Estados Unidos también, Estados Unidos también, digo, no necesariamente de habla hispana, no, esta es una historia que dio la vuelta al mundo. Yo estuve en Polonia, estuve en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, mucho, en Inglaterra, o sea que es una historia que ha dado la vuelta al mundo. Bueno, hago una pregunta suelta. Cuando esto aconteció en el 72, el 70 estaba dominado en América por los regímenes de facto, digo, han cambiado cosas. ¿Qué visión tiene hoy de esta América democrática? Tengo una visión bastante pobre de América, honestamente. Yo creo que a América le falta pasársela mal. Yo creo que uno aprende mucho de pasársela mal, y yo creo que acá de última son países que no han tenido un gran sufrimiento. Yo creo que para vos salir adelante tenés que pasártela mal. Esos casos como de Alemania en la guerra, etcétera. Creo que en estos países la gente más o menos
En el Uruguay tenemos mate y asado y con eso vamos para adelante. Argentina igual, Brasil comerán bananas y no se la han pasado tan mal. Yo creo que para pasársela bien es necesario pasársela mal. ¿Qué implicó la presencia y la resistencia de su papá, de Páez Vilaró, digo, en la búsqueda? Bueno, mi padre es un tipo muy particular. Primero que nada es un pintor, o sea que él, él escapa de lo normal, digo, es un tipo que no es normal, no es como el padre común. Y bueno, papá era un tipo que por su actividad y por su aventura y porque él a lo largo de toda esa aventura también fue pintando, él siguió trabajando, o sea que él le buscaba a su hijo, pero también él seguía con su arte, nada decayó. Naturalmente que es un tipo que tiene un optimismo particular, cosa que yo heredé, gracias a Dios. Yo era, para que tengas una idea, un personaje en la historia de los Andes, como aquel personaje de Bernini en La vida es bella, digo, un personaje casi que rayaba en la inconsciencia y en el optimismo. Y ese fue un gran aporte para todo el grupo, esa buena onda, ese fomentar la esperanza, ese fomentar el porvenir. Eso fue buena cosa y papá hizo lo mismo. Bueno, su papá está muy ligado a lo que tiene que ver con la tradición uruguaya, a partir del candombe, de los rasgos tan criollos que nos unen. ¿A usted se le pegó algo de esto en lo que tiene que ver con la raíz, con el folclore? Pues es que absolutamente no. Yo no sé si es por la propia reacción de tener un padre famoso y todo eso, pero yo soy el peor dibujante que pasó por el colegio, no tengo ningún vínculo con el candombe. Sí, admiro mucho la figura de mi padre, pero de verdad no tengo un vínculo estrecho con todo eso. ¿Y de Uruguay qué rescata? ¿El mate, por ejemplo, el centenario, el fútbol, algo? Del Uruguay rescato el mate, a mí me encanta el mate, la verdad, digo, no entiendo cómo en Uruguay no hay un monumento al mate, no lo entiendo porque el uruguayo si hay algo que se caracteriza por el mate. El uruguayo es un pueblo también que debería pasársela un poquito mal para darse cuenta, porque el uruguayo no le veo ganas de ir para adelante, eso es lo que no le veo. ¿Cómo es el Uruguay políticamente, el de Tabaré? Bueno, la verdad, yo mismo estoy sorprendido porque es un Uruguay que anduvo bien, honestamente anduvo bien y tengo que ser honesto en ese sentido, yo no creía, creo que Tabaré fue un gran genio como manejó a todo el Frente Amplio. Es un tipo que si fuera en la reelección yo tendría que darle el voto, obviamente, fíjate que nosotros en el medio de la crisis el Uruguay siguió creciendo, esa es la verdad, para el Uruguay no ha habido crisis, en este sentido, más que la crisis natural que tenemos estos países, pero no ha habido la crisis internacional, no le ha afectado, yo creo que ha manejado muy bien las cosas, la verdad que verlo como presidente en el exterior me da cierto orgullo, no así el próximo aspirante a presidente. ¿Mujica? No me da la misma sensación, por lo menos por ahora. ¿A Tabaré lo votó? Yo no lo voté, no. Yo soy, naturalmente, soy del Partido Blanco, pero te digo, honestamente, debería, si él se reeligiera ahora, con muchísimo gusto le daría mi voto. Bueno, ¿qué otras cosas le preocupan de Uruguay? No, me preocupa la actitud del uruguayo. Yo estoy escribiendo un libro sobre la actitud, buscando casos de actitud positiva, porque el uruguayo es ese que te contestan cómo estás, bien o querés que te cuente. El uruguayo funciona así, digo, y siempre tratando de esconder si le va bien, porque hay muchos celos, envidias, qué sé yo. Esas son las cosas que me preocupan. Creo que el uruguayo debería ser un poquito más abierto y salir más a pelearla, porque el uruguayo tiene capacidades para hacerlo. Carlos, ¿nunca lo tentaron para la política o nunca participó políticamente? No participé. Una vez me pusieron en una lista a diputado, pero en el puesto no sé cuánto, pero digo, de verdad no me interesa mucho, yo creo que está muy contaminada, está muy viciada y creo que, yo qué sé, yo voy por otro camino, yo aprendí un camino más de honestidad, digo, en los Andes y para mí la política está muy viciada de deshonestidad. ¿Vive en Uruguay o vive en el avión y en el hotel? No, vivo en el avión, te diría más. Fíjate que si el año pasado hice 22 viajes a México, son 44 noches adentro de un avión, esa es la realidad. Vivo mucho en el avión. Digo. ¿Las últimas no hubo miedo de subirse a un avión? Al principio sí, pero hoy por hoy me subo al avión y me quedo dormido, esa es la verdad. ¿Vuelve a los Andes de tanto en tanto? Volví 2 veces, creo que este año voy a volver con mi hija y con mi hijo. Más que nada por ellos, yo por mí ya tengo la cuota suficiente.
Carlos, usted me decía 5 minutos alcanzan, llevamos 25 y no me alcanzan, pero ha sido un gratísimo placer conocerlo, esta experiencia de vida y este mano a mano sin condicionamiento, porque usted me dijo preguntar de todo. Es lo que pude preguntar, ha sido un placer. Para mí también, me gustaría primero saludar a la gente de Tres Arroyos. Digo, estoy contento de estar aquí compartiendo con gente común, que creo que es en definitiva el objetivo, y me encanta, para terminar esto, con una frase de San Francisco de Asís que aprendí de un amigo mío que era presidente de la Asociación Rural del Uruguay, que dice así: empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y terminarás haciendo lo imposible. Es una frase que aplica a mi historia, pero aplica también a cualquier historia. Es empezar por el principio, echando el tren a andar, haciendo lo necesario, luego lo que es posible y terminás haciendo lo imposible. Y sin duda, si alguien quiere consultarme alguna cosa o escribirme, tengo mi página web, carlitospaez.com, que ahí yo trato de contestar todo lo que me llega ahí. Ha sido un placer. El placer es mío. Bueno, bien.
Voy arriba, le alcanza el micrófono y yo hablo y largo. En nombre del Consejo de Administración de la Cooperativa, quiero darle la bienvenida a todos y agradecerles que hayan llenado esta sala. La verdad que me hace sentir muy bien. Para hoy, por celebrarse el Día del Agricultor y no haber podido este año realizar la reunión que normalmente hacemos para el Día del Cooperativismo, debido a la gripe A, hemos decidido convocarlos hoy para esta reunión donde vamos a mostrarles un video institucional para que todos los integrantes de esta cooperativa podamos ver y conocer un poco más a la institución a la cual pertenecemos. Después de este video vamos a tener una conferencia o una charla de Carlos Páez, quien se considera una persona común a la que le ha tocado vivir una experiencia distinta. Y terminada la disertación de Carlos, va a estar abierto por si alguien quiere hacer alguna pregunta o interesarse por algo más, él va a estar dispuesto a responder cualquier consulta. Terminado eso, vamos a servir o disfrutar un lunch para terminar de celebrar el Día del Agricultor y de esta manera daremos por terminada la jornada de hoy. Así que de mi parte, solamente me queda o me resta decirles que terminen de pasar bien el día y nos veremos exactamente dentro de un mes en el Calafate. Muchas gracias. Nuestra cooperativa tiene sus orígenes, su centro de operaciones y principales instalaciones en Micaela, Cascallares. Contamos con 3 plantas de almacenamiento ubicadas en Cascallares, Barro y El Carretero. La de Cascallares, con una capacidad de 160.000 toneladas, es la más grande dentro de las empresas acopiadoras del país y está dotada de la más completa tecnología. Para mí es un gusto estar aquí. Porque de alguna manera yo también pertenecía al rubro de la agricultura, bueno, más que nada estaba vinculado al campo, yo soy técnico agropecuario, y entonces de alguna manera tenemos un vínculo en común también, es una etapa de mi vida que me llevó 10 años, y después, bueno, la vida quiso, o la historia quiso que me dedicara a compartir esa historia por el mundo entero, una historia que, como yo decía, es una historia extraordinaria que nos tocó vivir a gente del común. No éramos gente que sabíamos absolutamente nada de la nieve, no sabíamos nada de la altura, no sabíamos nada de lo que era un viaje en avión. Directamente tuvimos que adaptarnos para salir adelante. Es un celular rojo. Está bueno. Creo que la historia de los Andes es una historia que todos conocen, es una historia curiosa, es una historia única, es una historia de la cual se han escrito dichos que está protagonizada por gente del común, y eso es lo que, si hay un mensaje que queda de esta historia, es que realmente el ser humano puede. Entonces, yo no quiero dejar siempre bien marcado que éramos gente que no conocíamos nada, que éramos gente común como cualquiera de ustedes, o sea que cualquiera de ustedes... Yo te traigo la propuesta. Si ustedes tienen esa porque de hecho, en realidad lo dedicamos a hacer.